Reporte 100. Alfredo Manríquez Rangel, astrofísico y comunicador de la ciencia, está con nosotros esta mañana, además coordinador del Observatorio Astronómico del Centro Ecológico. Alfredo, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, Juan Carlos, ¿qué tal? Buen día, muy contento. Hoy cumplimos años, hay aniversario de lo que vamos a platicar hoy. Cumple años la tabla periódica. Así es, en un día como hoy, en 1869, son, según mis cuentas, 155 años. Hace 155 años, Dmitri Mendeleev, que es al que se le atribuye esta tabla periódica de los elementos, la presentó frente a los científicos rusos, después de haberse, según cuenta la leyenda, pasado 3 días sin dormir para poderla armar. Entonces, pues es de lo que vamos a platicar un poquito hoy, porque tiene una historia muy interesante, la tabla periódica. Usualmente siempre la empezamos a ver por ahí en la secundaria, no sé cuándo te tocó a ti conocerla. A mí me tocó conocerla en la secundaria, en las clases de química, donde se nos enseña, que nos tratan como de enseñar cómo recordar los elementos, cómo están ordenados, cuáles son las propiedades, pero la verdad es que esto fue yo no siento que se transmita el verdadero logro que fue la tabla periódica de los elementos. Hay que recordar que desde hace más de 2000 años, la mayoría de las culturas asociaba los componentes del universo, del mundo, a elementos básicos, los elementos tradicionales, la tierra, el fuego, el aire, y tierra, fuego, aire... Agua. Y agua, gracias. Se nota que vivo en el desierto, ¿no? Y bueno, estos 4 elementos clásicos, Aristóteles, el más famoso probablemente, pues los mezclaba para decir por cómo era que se componían las cosas en el universo. Entonces, de haber pasado de esos 4 elementos básicos, comentamos ahorita que llevamos 118 elementos ya en la tabla periódica, varios de ellos sintéticos que no se pueden encontrar abiertamente en la naturaleza, se tienen que fabricar en un laboratorio. Entonces, para cuando Mendeleev llega en 1869, ya había habido varios intentos de armar algo que organizara los elementos químicos. ¿Y qué es esto de un elemento químico? Bueno, hubo otro científico que se llamaba Lavoisier, que él define qué es un elemento químico. No sé si tú te acuerdas más o menos de qué es un elemento químico, así de las Ay, cosas. me vas a poner aprietos como la Cristina Ramírez, así no me preguntas. Yo estudié comunicación, mi estimado. Bueno, ejercicios de la comunicación. Cristina también es física, entonces creo que nos gusta mucho ahí platicar de lo que nos gusta. Pero bueno, creo que estamos hablando de la misma Cristina. Entonces, bueno, los elementos y estas cosas de Lavoisier, un elemento químico, de lo que se trata es de que son objetos o son sustancias que no podemos dividir más sin que pierdan sus propiedades. Por ejemplo, un átomo de oxígeno, que el oxígeno es un elemento químico, cuando lo partimos en pedazos deja de ser oxígeno, se convierte en elementos más chiquitos que tienen propiedades distintas del oxígeno. Entonces definimos un elemento químico como aquellas sustancias que no podemos partir más sin que se conviertan en otra cosa, básicamente. Entonces, estos elementos es lo que se acomodaron en esta tabla, donde se llama tabla periódica, y esto es lo más interesante, la contribución más grande que hizo Lavoisier, Mendeleev, que consiste en identificar características que se repiten para elementos de la misma categoría. Es decir, si por ejemplo encontrábamos un elemento que se comportaba como gas, por decir algo, los elementos de esa clasificación de esos grupos que básicamente todos se iban a comportar como gases, por decir algo. Si otros eran metales, pues todos esos iban a tener características metálicas. Entonces, el identificar estas propiedades que se repetían a lo largo de todos los elementos le permitió a Mendeleev predecir la existencia de varios elementos que no se tenían identificados hace 155 años. Por ejemplo, el helio. El helio es un elemento que es muy simple, o sea, ahora lo utilizamos por todos lados para inflar globos, pero este elemento se descubrió en el Sol. Entonces, hasta que se descubre el elemento helio en el Sol, sus propiedades, pues se sabía que andaban por ahí, pero no se tenían identificadas pues el elemento en la Tierra. Entonces, de hecho, la palabra helio quiere decir Sol.
se encuentra en el Sol este elemento que no se había encontrado aquí en la Tierra, y sus propiedades iban a ser las mismas que iban a tener los gases nobles como el argón, el neón, entre otros. Entonces estos gases pues no interactúan y sabíamos que el helio iba a tener estas características, por poner un ejemplo en particular. Entonces esto fue el gran logro de Mendeleev, que pudo decir cuáles iban a ser las características de algunos elementos que no se habían descubierto, lo cual permitió a físicos, químicos y otras personas descubrir elementos todavía, pues ya entrado el siglo XX. Entonces, hasta cientos de años, 100 años después de que Mendeleev propuso su clasificación de la tabla periódica, pues se seguían descubriendo elementos que él ya había dicho cuáles iban a ser las propiedades. Entonces, esto fue el logro en realidad que tuvo Mendeleev en comparación de otras tablas de elementos que no eran tablas periódicas, eran simplemente clasificaciones, listas de los elementos conocidos, pero que no presentaban esta capacidad predictiva que es tan propia de la ciencia. Entonces, ahí sí que básicamente como oráculo, entendiendo la química, entendiendo la física de los elementos, pudo predecir qué cosas iban a encontrarse hasta muchos años después de su muerte. Entonces, a mí es impresionante eso. ¿Hay elementos por descubrir? Pues no sé, yo supongo que sí. ¿En la Luna? Yo creo que no, en la Luna no. Aquí en el sistema solar es poco probable que encontremos elementos nuevos. Hay que recordar que los elementos sintéticos que se están encontrando son elementos muy pesados, muy inestables. Cuando se logran sintetizar en laboratorios, se alcanzan a producir 3, 4 átomos nada más. O sea, no son cantidades ni siquiera utilizables. Simplemente se descubren, están por ahí un periodo de tiempo muy pequeño, se le estudian sus propiedades y desaparecen. Se degeneran en elementos más livianos. Entonces, elementos más pesados que el 118 por lo menos, no se espera que se produzcan en la naturaleza. Esto es una cosa que los astrofísicos sabemos muy bien, porque el elemento más pesado que se produce de forma natural en procesos como normalitos, vamos a llevar, es el fierro, que es por ahí del 20 y tantos, no me acuerdo cuál es el número atómico del fierro. Pero los elementos más pesados como el oro, por ejemplo, se tienen que producir en explosiones de supernovas, de estrellas muy grandotas. Entonces, estos elementos más pesadísimos, más arriba del 118, pues todavía no conocemos un proceso energético de estrellas súper gigantes que los produzcan. Entonces, yo supongo que ya casi tenemos la tabla periódica completa, a menos que se descubra nueva física, que eso sería lo que permitiría hacer cosas más interesantes. Pues qué interesante aniversario, 155 de la tabla periódica de elementos. Así es. ¿Te obligaron a aprendértela de memoria y a macheteártela cuando estabas en la secundaria? Sabes que no recuerdo la secundaria. Probablemente sí, pero recuerdo haberla hecho gigante. Creo que hicimos una sí, tabla. Te obligaban a aprenderte todos los elementos, ¿no? Sí, yo creo que sí, pero siempre he sido malísimo para aprenderme las cosas de memoria. Entonces, ya en la carrera fue que descubrí cómo funcionaba y me encantó la tabla periódica. Alfredo Manrique Rangel, ¿qué hay por el Centro Ecológico? Pues vamos a estar funcionando. Creo que no puedo hacer invitaciones oficialmente, pero ahí estamos. Pues los horarios los puedo comentar, son de 6 a 6 a 10 de la noche los días jueves y viernes, y sábados de 10 a 2 de la tarde. Gracias, Alfredo. Gracias. Como siempre, Alfredo Manrique Rangel. ¿Cómo te seguimos en redes finalmente? Estoy como @astroalfredo en redes, ahí me pueden encontrar, con muchísimo gusto por si tienen más dudas. Gracias. Gracias. Que te vaya muy bien. Reporte 100.